Buenos días, hermanos. Para iniciar, los invito a ir al libro de Hebreos 13:20 para iniciar la predicación. Y voy a hacer la lectura. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a enfocar en este punto, en el 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. En ese punto nos vamos a ir manejando. Vamos a trabajar. Este es un mensaje con mucho amor para... El tema se llama Viviendo en paz con amor con los hermanos. Ese es el tema. Para vivir en paz nosotros como hermanos. Los voy a invitar a ir al primero. Vamos a iniciar en el libro de Génesis. Vamos a trabajar mucho en el libro de Génesis para que lo tengan. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los suyos, porque somos hermanos. Realmente Abraham y Lot no eran hermanos. Abraham era tío de Lot, pero en la fe son hermanos. Entre hermanos en Cristo no debe haber altercado, riñas o mucho menos pleitos que nos dividan, porque somos hermanos en Cristo. Y dice claramente la palabra de Dios que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo, sino que perdonemos las ofensas y los agravios, y debe haber paz entre ambos hermanos y seguir la sana amistad y la convivencia, porque estamos alabando y adorando al mismo Dios, vivo, fiel y todopoderoso. Juntos lo estamos alabando y lo haremos por la eternidad juntos. Juntos tenemos que crecer en amor y vivir en paz y armonía en nuestro caminar por este mundo cristiano. El punto de este mensaje es crecer en amor nosotros como hermanos y vernos y ayudarnos espiritualmente. Y los voy a pasar, solo voy a ir hablando el tema. Génesis 45:24. Génesis 45:24. José se da a conocer a sus hermanos y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. José conocía a sus hermanos que se la llevaban peleando. Hermanos, esos sí son hermanos en la carne y también hermanos en la fe. Y José realmente les encargó que fueran a su padre, a su tierra, pero que no fueran peleando. En el cristiano fiel y verdadero no debe tener pleito o riña con su hermano en Cristo, sino que sabiamente arreglará los conflictos con amor, buscando la paz y siguiéndola, porque vamos creciendo y caminando juntos hacia la vida eterna,
Y es mejor tener un corazón como de José y perdonar el agravio y las ofensas y todas las maldades que le hicieron sus hermanos. Y asimismo perdonémonos a nuestros hermanos en Cristo y sigamos caminando felices y en paz con amor los unos con los otros, con un corazón limpio y puro como de los niños que se perdonan, olvidan y siguen jugando. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos ser como los niños. Cuando tenga una riña con su hermano, no tarde en contentarse, en hacer la paz, en vivir en armonía. ¿Por qué? Porque solamente siendo como niños, vamos a entrar al reino de Dios. José, sufrió el dolor, lo vendieron, lo golpearon, y José tenía el poder, era el segundo del rey de Egipto, tenía el poder para acabar con sus hermanos, pero ¿qué decidió? Vamos a ver en Génesis 45, vamos a ver en Génesis 45 qué decidió hacer. 14:15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Decidió José abrazarlos, besarlos con amor y con ósculo santo. ¿Por qué? Porque él tiene un corazón como de niño, con temor a Dios. Así nosotros, hermanos, cuando tengamos una riña, tengamos un problema, sabiamente tenemos que solucionarlo, pero no se debe poner el sol sobre vuestro enojo. No nos tenemos que ir a dormir a nuestra casa peleando con un hermano. Tenemos que estar en paz. Hermano, necesito hablar con usted y que sigamos la sana doctrina para poder entrar al reino de Dios. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Hasta dónde llega el pueblo de Dios? Y eran hermanos en la carne. ¿Hasta dónde llega un pleito, un disgusto, un problema? Hasta matar a un hermano. Tristemente, en el pueblo de Dios aún se dan estos acontecimientos o desgracias entre cristianos. Se están matando espiritualmente, se pelean y se dejan de hablar, y otros peores, desertan del camino de la fe, tirando la toalla, regresándose al mundo por un pleito entre hermanos de la fe. O hacen otra congregación, liberales o conservadores, como si el cielo estuviera dividido. Yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Como si Cristo estuviera dividido. Pues les recuerdo, hermanos, vamos a vivir en el cielo, en las moradas de Cristo. Vamos a vivir en el cielo, en las moradas que Cristo preparó para vivir juntos por la eternidad. Amémonos de corazón y caminemos juntos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, en paz y en armonía los unos con los otros. Claramente va diciendo aquí que debemos de evitar las riñas entre hermanos en la fe. Debemos de evitar estar peleando entre hermanos de la fe. Debemos de animarlo. A mí me dio mucho gusto, me vine contento y me hizo el día el hermano Fernando Urias. La primera vez que fui a predicar con el hermano Fernando Urias, me mandó él bien contento. Me dijo: hermano, usted está dentro de las grandes ligas de los predicadores.
lo felicito, predica muy bien, me gustó. Yo pensé que lo iba a salvar, lo iba a ayudar. Ya venía preparado porque el hermano no va a poder con el mensaje. Y me mandó contento y feliz, ¿verdad, hermana? Brenda está de testigo. Y eso es lo que quiere uno, Cristo, que nos motivemos, que nos fortalezcamos, que nos amemos, que nos ayudamos a crecer como hermanos. No que el hermano te quiera apachurrar, no que un hermano te quiera humillar, sino que debemos de unirnos, crecer, motivarnos a vivir en paz, en armonía con los hermanos, así para con Dios. Déjenme tomar un pedacito de agua. Hermanos, pongamos bien atención en esta reflexión. Despertemos nuestros sentidos para captar lo máximo que se pueda de esta reflexión. Vamos a ir a Génesis 27. Génesis 27:41. Jacob huye de Esaú. Vamos a narrarnos, nos vamos a meter en la historia de Jacob y de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob siempre obtuvo lo que se propuso: derecho de primogenitura, bendición de su padre Isaac, esposas, porque tuvo 4, ganado, rebaños, pero pagó un alto precio, apartado de su padre y de su amor. Y así estuvo. Y sí estuvo cuando murió Isaac, apartado del amor y cuidado de su madre, Rebeca. Y asimismo apartado del amor de su hermano Esaú, por un pleito. Fíjese lo que dejó. Se tuvo que ir lejos y desaprovechó el amor de su padre, de su hermano y de su madre. Esto fue lo que generó un conflicto entre hermanos gemelos, que empezó en el vientre de su madre Rebeca y lo continuó hasta la vida adulta. Lo continuó hasta la vida adulta de Esaú y de Jacob. Después de seguir el plan de Rebeca de engañar a Isaac para recibir la bendición patriarcal, Jacob huye a Harán en busca de seguridad. En el camino recibe la confirmación de Dios en un sueño de que él es verdaderamente el heredero de la promesa del pacto. Y Jacob, el pacto, y Jacob en Harán es engañado por su propio tío Labán. Y después de 20 años de frustraciones y duro trabajo, regresa a Canaán con 4 esposas, 11 hijos, una hija llamada Dina, incalculables riquezas. Y después le nació otro hijo, varón, de su esposa favorita, a la que amaba, a Raquel. Y así se completan las 12 tribus de Israel, porque Benjamín nació en Canaán, cerca de Belén. Y aborreció Esaú a Jacob por las bendiciones con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú odiaba a su hermano Jacob por haberle quitado la primogenitura y la bendición de su padre Isaac,
y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre Isaac muriera. Ahora que nosotros conocemos la historia de estos dos hermanos, les voy a hacer una pregunta a ustedes. No me la contesten, nomás ustedes, entre ustedes mismos. Le pregunto a la iglesia de Cristo. ¿Valió la pena, hermanos? ¿Valió la pena que Esaú viviera casi la mitad de su vida odiando y peleando con su hermano gemelo, y al final, en su encuentro, se abrazaran y lloraran y se besaron con ósculo santo por la paz y el amor ardiente de hermanos gemelos que son? O sea, no vale la pena estar peleándonos si nosotros somos hermanos en Cristo y queremos vivir la eternidad juntos con Cristo. No vale la pena estar discutiendo, peleando, ofendiéndonos y lastimándonos, cuando podemos, porque nos vamos a abrazar, nos vamos a besar, vamos a vernos en el cielo. Eso es una reflexión, hermanos, para vivir y motivarnos a estar en unión y juntos, ayudándonos y apoyándonos, porque el camino es duro y si nos lo hacemos más duro nosotros, se van a desertar. Es mejor caminar con amor y ayudándonos hacia la vida, para llegar a la vida eterna con Jesús. Hagamos una limpieza de los malos pensamientos que salen de nuestro corazón y tengamos temor a Dios, alimentando el amor y la paz, porque los hermanos en Cristo nos vamos a abrazar y gozar en paz cuando estemos con Cristo en el cielo. Vamos a vivir la eternidad juntos, con amor, en paz y en armonía. Vamos a vivir en paz y en armonía por la eternidad. Hermanos, amémonos de corazón. Dejemos que Cristo mande en nuestros corazones. Esta es una reflexión. Reflexión sobre la vida del pueblo de Dios, que vivió siempre peleando y siendo hermanos de la misma fe en Dios Padre Todopoderoso. Es una reflexión para no vivir así, peleando todo el tiempo, sino darle un cambio a nuestra vida cristiana, viviendo como Cristo vivió en este mundo. Cristo vivió perdonando, amando a todos los apóstoles y discípulos, y aún a sus enemigos los perdonó. ¿Qué más ejemplo queremos para vivir y cambiar y vivir en paz y en armonía con todos los hermanos en Cristo? Abracémonos, perdonémonos y caminemos juntos con Cristo nuestro Dios por la eternidad. Tenemos ejemplo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo a cómo vivió Él. Él vivía amando, perdonando, ayudando, aportando al crecimiento espiritual de sus apóstoles, de sus discípulos y de toda la gente. Nosotros debemos de vivir así, apoyándonos en el crecimiento espiritual, ayudando al hermano más débil, no destruyéndolo, sino a levantarlo, ayudarlo a crecer junto. Si tú sabes más, ayúdalo a crecer. Hermanos, a Jesucristo le levantaron falsos, terribles de muerte, y lo traicionaron por unas monedas de plata, y lo torturaron, golpeándolo hasta cansarse y darle muerte de cruz. Lo humillaron en ese madero y lo escupieron, riéndose de él. Y al final Jesucristo, lleno de amor y paz, Jesucristo los perdonó. Y aún más, pidió perdón al Padre Celestial por todos sus enemigos, que los perdonara. Nosotros los cristianos y hermanos en Cristo,
¿Qué más prueba de amor y perdón queremos para perdonar y amar a nuestros hermanos en Cristo y vivir en paz y con amor los unos con los otros? Abracémonos, perdonémonos, amémonos de corazón. Hay un canto, hermano, amémonos de corazón. El canto nos invita realmente a amarnos de corazón. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Otra vez, les voy a hacer una pregunta y se la contestan ustedes mismos. No es para mí. Escuchen bien la pregunta. ¿Cómo está tu conciencia ahora mismo, amado hermano, en Cristo? ¿Cómo está tu conciencia ahora mismo? ¿Qué toquecito de Dios estás sintiendo en tu corazón para corregir algo malo de tu vida? ¿O como perdonar un viejo o nuevo agravio o una ofensa de tu hermano o hermana o de tu prójimo? ¿O cumplir una promesa ya vencida? Vive como Timoteo. No hay un sentimiento más grande de libertad que enfrentar cada día con una conciencia limpia, pura y transparente en nuestro diario vivir con Cristo. Y caminar con amor y paz con los hermanos en Cristo y con tu prójimo. Te invito a que limpies tu conciencia, poniéndote en paz con Dios y con tu hermano en Cristo. Y reflexiones que debemos buscar la paz y seguirla, ya que ahora la hemos encontrado en Cristo, nuestro Dios. Vivamos en paz, hermanos en Cristo, o más bien dicho, Iglesia de Cristo, en todo el mundo. Vivamos en paz y con amor los unos con los otros. En Juan 13:35, hermanos. Juan 13. Vamos al libro de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Se lo voy a repetir. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Una iglesia viva es aquella que se aman los hermanos de la fe en Cristo. Y somos creyentes en una fe viva, unidos en el amor de Cristo, los unos con los otros. Nosotros, la iglesia, somos discípulos de Cristo. La iglesia somos discípulos de Cristo. Cuando realmente hay amor entre los hermanos en Cristo y vivimos ese amor y se demuestra ese amor, aunque implique sacrificio o perdonar al hermano, o más peor, pedir perdón, o pedir perdón al hermano, demuestra el cristiano realmente que sí eres un discípulo de Cristo y un hermano fiel a Dios. Es necesario, hermanos, de valor y pedir perdón, hermano. Discúlpeme, lo ofendí. Yo quiero vivir como Cristo. Si es necesario humillarme, me tengo que humillar. Si necesito pedir perdón, tengo que pedir perdón. Si es necesario yo perdonar, tengo que perdonar.
Debemos enseñarnos a vivir a la luz de la eternidad, que es Cristo. Cristo es la luz y la eternidad y la vida, y viviremos con Él si somos fieles y verdaderos discípulos de Cristo, poniendo en práctica las enseñanzas que nos dejó, amándonos y perdonándonos y respetándonos los unos con los otros. Hermanos, una iglesia viva no se define por lo que confiesa. Una iglesia viva no se define por lo que confiesa, sino cómo vive lo que confiesa. Y nosotros confesamos a Cristo. Y Cristo es amor, paz, es perdón, es fe, es gozo, es alegría, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio y salud espiritual. Y fidelidad a Dios Padre. Vivamos como Cristo, amándonos los unos con los otros. Cristo vive en nosotros, el Espíritu vive en nosotros y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que vivir como vivió Cristo, con paz, con amor y perdón, y amándonos y perdonándonos. Efesios, hermano. Efesios 4:32, el que lo encuentre primero que lo lea fuerte. Efesios 4:32. Bueno, lo encontré yo. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí estoy bien en la cita? ¿Sí? Hermano, ¿correcto? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estoy dispuesto a perdonar y amar a mi hermano y amarlo con todos sus defectos y virtudes, caminar juntos, firmes en la doctrina y enseñanza de Cristo, poniendo nuestra mirada en la eternidad con Cristo y en su segunda venida. Me gustó lo que dijo aquí el hermano Moisés. Maranata, hermanos, Cristo vive y viene pronto. El pueblo de Dios realmente diremos: sí, Señor, amamos tu venida, ven pronto, cuando estamos en paz. Así que debemos, hermanos, nosotros tenemos que vivir en paz y deseando ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos encuentra peleando, si nos encuentra en pleitos, en chismes, en mitotes, en amarguras y en problemados, déjenme decirle, hermanos, que se va a quedar la iglesia. Porque Cristo es amor, es paz, es fe, es gozo, es alegría, es armonía. Y así debe de vivir la iglesia de Cristo. Lo estamos esperando y realmente vivamos con los frutos del Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis hermanos. Es el mensaje de hoy. Y amémoslos de corazón. Abrazos y besos con ósculo santo. Dios los bendiga.